Vale. Pues buenos días, estoy muy contenta de estar aquí en el congreso con todos vosotros. Mi comunicación va a ser en formato vídeo grabado, así que aquí vamos al tema. Voy a compartir la presentación que he preparado para poder abordar el tema y después me despediré de vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Compartir, ventana, a ver, me voy a mi ventana, me voy aquí arriba y, con vuestro permiso, empezamos la presentación. Vale, pues el tema que estamos abordando es la revelación del abuso sexual infantil en el ámbito escolar, claves para intervención desde el trabajo social educativo. Es una ponencia, una comunicación que emerge de un proyecto de intervención directa en la escuela pública de la zona norte de Madrid y que aborda el abuso sexual infantil y en concreto la revelación como un proceso, como un momento decisivo en el proceso de recuperación psíquica del niño o de la niña abusada. Entonces, empecemos por entender un poco, muy brevemente, qué es el abuso sexual infantil. Es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y supone, en términos muy escuetos y generales, la vulneración de la intimidad a través de la coerción y la asimetría de poder entre agresor y víctima. Como datos cuantitativos muy sucintos, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales, por lo que el sesgo de género es elevado. Y en España, en concreto, el 22,1% de las mujeres refieren haber sido abusadas sexualmente en la infancia y el 9,2% de los hombres se refiere a haber sido abusados sexualmente en la infancia. Por un lado, este eje conceptual. Por otro lado, el eje conceptual de qué entendemos por trabajo social educativo. El Consejo General de Trabajo Social de España lo define como una intervención profesional multidimensional en el entorno escolar para promover el bienestar y proteger los derechos de los menores. Es una definición amplia que incluye aspectos como coordinación interinstitucional, derivación a servicios especializados, acompañamiento a alumnado y familias, elaboración de planes de protección escolar, protocolos, derivaciones y también la detección precoz del maltrato y del abuso sexual. Pero quienes hemos creado esta ponencia y desde donde pensamos, creemos que el trabajo social en la escuela no puede reducirse a la aplicación de protocolos y a la detección simple. Tiene que abordar también habilidades psicosociales para el propio profesional y para toda la comunidad educativa. Y aquí aparecería el tercer eje conceptual de la comunicación, que es qué se entiende por revelación del abuso sexual, que entendemos como un momento decisivo. Es un proceso, y esto es importante que se entienda, no es un momento, no es una situación, no es un instante, es un proceso largo por el cual un niño o niña comunica de forma verbal, conductual o simbólica haber sufrido abuso sexual. Es un momento, como decíamos, decisivo porque permite el acceso a la protección, abre las vías de la protección. Pero es cierto que mal gestionado, aunque con buena actitud y con buenas intenciones, a veces las reacciones adultas pueden no ser las más oportunas y se puede profundizar en el daño que el niño ya presenta derivado del abuso sexual. La revelación del abuso sexual puede ser, así a nivel esquemático, una revelación accidental a través de comportamientos normalmente sexuales de forma explícita, lesiones, embarazos o por el descubrimiento propio del abuso y del agresor en acción. Y también puede ser de forma intencional mediante un relato oral o escrito o a través de dibujos o de símbolos que el propio niño manifiesta y comparte con algún adulto protector. La pregunta clave que nos lleva a pensar es por qué resulta difícil revelar, por qué niños y niñas abusadas sexualmente toman tanto tiempo para poder revelar el daño y el proceso de abuso. Bueno, hay 3 cuestiones que atraviesan el abuso sexual infantil y que son fundamentales. Por un lado está la desigualdad de poder, que es fundamental para que aparezca el abuso como sí. Se basa en una imposición de una relación asimétrica basada en el control y en la manipulación por parte del adulto agresor hacia el niño víctima y en el que el niño o niña va a experimentar una parálisis, una dependencia emocional y un sometimiento en relación con el abusador. Además, hay que tener en cuenta 2 conceptos que la literatura anglosajona y también mediterránea señalan con mucha insistencia, que es el secreto y el hechizo. El secreto es aquel pacto de silencio por el que se mantiene y se perpetúa el abuso mediante regalos o amenazas y que romperlo supondría, tanto en fantasía como en
la vida real a la víctima el rechazo del abusador, el rechazo de figuras protectoras o incluso la pérdida de vínculos significativos, especialmente cuando el abuso se produce dentro de la familia por alguno de los miembros principales de la familia, como los progenitores o figuras de apego de referencia. Y el hechizo es algo que va más allá del silencio y del secreto. El hechizo es aquello que perdura a pesar de haber revelado, de haber roto el secreto. Y porque implica una manipulación psíquica en el que el menor, por resumirlo mucho, pierde la capacidad de diferenciar entre amor y violencia y confunde estas dos dimensiones de la relación. Y por último estarían los mecanismos de defensa clásicos que acompañan a las víctimas de abuso sexual infantil. Por un lado, en la amnesia, que consiste básicamente en la represión de recuerdos dolorosos como una forma última de protección y un aspecto, diríamos que inconsciente de la mente. Y por otra parte está la disociación, que es la desconexión entre conciencia y la experiencia traumática corporal, impidiendo recordar o incluso procesar el abuso, dar sentido a lo sucedido y significarlo como abuso. Como os podéis imaginar, revelar es un proceso que no es lineal, suele ser caótico, inconsistente, lleno de contradicciones, de incoherencias, pero que es necesario porque es el inicio de la reorganización mental del niño o de la niña. Y en este contexto, y como veníamos un poco señalando, es tan importante para nosotras que no solamente las trabajadoras sociales o orientadoras educativas o maestras o tutores sepan qué hacer en situaciones de revelación, sino que queremos extender esta pantalla protectora a toda la comunidad educativa, aunque no sean profesionales de lo psicosocial. Y ahí queremos incluir a equipo de administración, de limpieza, de comedor escolar, de conserjería, porque lo que demuestra la investigación es que los niños no siempre revelan el abuso a su tutor o tutora o a la trabajadora social orientada, lo revelan a la persona adulta con la que han establecido un vínculo seguro, donde han establecido un vínculo significativo de protección, y eso es algo que no se puede determinar en base a las profesiones. Es por esto que estas claves son muy sencillas, con la idea de que puedan ser transversales y trabajadas por toda la comunidad educativa que vive y que habita el centro educativo. Así que, por un lado, vamos a poner el foco en el clima emocional. Es necesario que el adulto logre transmitir tranquilidad y serenidad para poder sostener el relato del niño, y es necesario que sea consciente de que ese relato va a tener un impacto seguro en sí mismo, en el adulto, y que le va a generar sensaciones muy desagradables, de mucha ansiedad y de mucho estrés, que no debe minimizarlas, pero debe tenerlas en la conciencia para poder manejarlas y para que en última instancia dé tranquilidad y serenidad al niño o a la niña. Es necesario tomar en serio las palabras del menor. No es nuestra labor en este momento de la revelación juzgar si es cierto, si no, si es consistente, si no. Eso no es una tarea del depositario del secreto, es una tarea del equipo especializado. Debe simplemente tomar en serio aquella palabra que sale por la boca del menor, ni más ni menos. Y es necesario poder promover la manifestación de emociones sin temor. Van a ser emociones muy intensas, muy diversas, muy contradictorias. No se trata de eliminarlas para que haya un repertorio de emociones coherente o menos incómodas. Se trata de poder albergarlas y recogerlas y registrarlas para que luego todo pueda pasar al equipo especializado. A nivel de contenido, y en la línea de lo que decía anteriormente, es necesario no poner palabras que el niño no dijo, por eso es necesario activar algunas técnicas como el parafraseo, la confirmación, la validación. Es necesario que respetar el ritmo y las expresiones propias del niño. Si una expresión no es clara y necesitas poder esclarecer un poco, sin entrar ahí en la revictimización, se puede usar la plastilina o el dibujo para poder representar la escena que el niño trata de comunicar. Es necesario poner freno a la curiosidad, al gen detective que a veces se nos activa a los adultos. Solamente necesitamos una información suficiente para tener un informe inicial con el que poder llamar a servicios especializados, y ellos harán el resto del trabajo. Y si es necesario que desde el principio, porque aparecerá reiteradamente, desculpabilicemos al menor. A nivel de relación, pues obvio, pero a veces se nos olvida por el susto que nos da, es necesario generar un espacio seguro, privado, protegido, confidencial. Es necesario bajar al nivel del niño, mantener el contacto visual, no tocar al menor o tocar su cuerpo, es uno de los límites más sensibles en este momento. Y es muy importante no condenar al abusador, porque ya hemos explicado muy brevemente que el abusador tiene una relación significativa con el niño
y si el abusador es uno de sus progenitores, la condena puede llevarnos al polo opuesto, la retracción de esta revelación y la negación del abuso. Y es necesario también poder hablar del futuro con 3 pautas muy sencillas. Es manifestar al niño que él no volverá al espacio donde se le ha generado daño, ni cerca del abusador, garantizar esa seguridad. Es necesario al mismo tiempo no generar falsas expectativas o falsas promesas, frases como no sé qué va a suceder, pero un equipo especializado va a tomar las riendas para poder acompañarte y ayudarte. Es algo que no está lejos de la realidad y que se puede transmitir con seguridad. Y es sobre todo muy importante asumir un rol no elegido, pero en quien se deposita la revelación debe asumir, de persona elegida por el niño para romper el secreto, y va a ser un rol muy fundamental porque posiblemente el niño vuelva a reincidir en elegirte como depositario del secreto y de la revelación del abuso, y debes poder estar ahí como una figura permanente en la recuperación psíquica y en la reparación del daño del niño o de la niña. En conclusión, revelar el abuso sexual no es nada sencillo, es un acto de valentía, exige una respuesta coordinada, ética y sensible. La escuela debe actuar desde un principio súper importante de no dañar. Hay que poder sostener la palabra del menor y tenemos que pensar que no solamente los profesionales psicosociales somos protectores, sino que toda la comunidad educativa es protectora. Aquí la bibliografía, algunas partes de la bibliografía que hemos utilizado, y aquí el email por si necesitáis mandar alguna sugerencia, idea, pregunta, comentario, lo podamos compartir. Y hasta aquí la presentación. Yo dejo de compartir y a ver, me voy a mi vídeo. Os saludo, os agradezco la atención y estamos en contacto para seguir trabajando juntos. Chao.